La crisis del COVID-19 ha obligado a empresas y corporativos a modificar muchos de sus mensajes para tener informados a clientes y audiencias potenciales. Para hablar de este tema y el impacto que esto puede tener en la recuperación de la economía, nos acompaña esta noche Carlos Herrero, director general de Estrategia y Medios y experto en comunicación corporativa. Carlos, muy buenas noches. Muy buenas noches, Rogelio, Darío y María Elena. Muchas gracias de tenerme aquí con ustedes y con su audiencia. Carlos, pues, ¿qué balance haces después de varios meses de pandemia en torno a la comunicación y los cambios que han tenido las empresas para informarse con sus audiencias? Pues el primer balance, Rogelio, es identificar aquellas empresas que han cumplido con el compromiso de comunicar, que requiere una valentía, una transparencia y, como sugiero, un compromiso, y aquellas que han sobrevolado un poco sobre este momento sin comunicar la certidumbre que debían dar. Yo creo que la comunicación que va desde lo más simple, que es la explicación, hasta lo más complejo, que es la empatía con sus propias audiencias, requiere de un trabajo continuo, y hay empresas que lo han hecho con valentía y buscando certidumbre, y empresas que se han quedado calladas. Las que lo han hecho han ganado credibilidad, reputación y empatía. Carlos, te saluda María Elena Vega. Dentro de esta nueva estrategia, dentro de esta nueva normalidad, ¿cuál crees que sean los pilares que deberán seguir las empresas, por supuesto, para seguir teniendo una respuesta y mayor productividad? ¿Qué tal, María Elena? ¿Cómo estás? Yo creo que las empresas tienen un camino bien claro en cuanto a la comunicación. Antes yo pensaba que la comunicación era contracíclica. A momentos difíciles se incrementa la comunicación. Pero realmente lo que he descubierto en esta pandemia es que la comunicación es cíclica, no es un gran descubrimiento, simplemente es un tema de sentido común. Es decir, hay que explicar lo que está sucediendo, lo que está pasando, para generar sobre todo certidumbre. El camino que tenemos en este momento es explicar, explicar y explicar, informar e informar e informar. Tanto a las audiencias internas, a los propios empleados, María Elena, como a las audiencias externas. Y el objetivo es el mismo, crear certidumbre. En la medida en que se crea certidumbre, damos seguridad a los consumidores, damos seguridad a las audiencias y damos seguridad también a los propios empleados. La comunicación se ha revelado en estos momentos como uno de los grandes signos de certidumbre. Carlos, haces mucho énfasis en la empatía de las empresas para con sus audiencias, entiéndase clientes, proveedores, empleados. ¿Sientes tú que en medio de esta crisis de desinformación que muchas veces genera hasta el propio gobierno, se está cumpliendo ese objetivo de la empatía? Yo creo, Darío, que hay empresas que sí lo han logrado e incluso han superado la expectativa que se esperaba de ellas, pero hay empresas que ciertamente no lo han logrado y que incluso han tomado decisiones unilaterales y las han comunicado rompiendo las cadenas de valor, como tú muy bien señalas, Darío, entre proveedores, entre empleados, audiencias, empresa, productos, marcas, etcétera. Ahí hay una cadena de valor donde la comunicación forma como un pegamento, como un cemento que une un poco todo, porque transmite claridad, transmite información, transmite certeza. Cuando no se ha dado o se ha hecho de manera unilateral, se ha roto la cadena de valor. Por ejemplo, empresas que han determinado no pagar a sus proveedores a tiempo y lo han comunicado a través de un boletín de prensa. No se puede hacer eso, no se puede romper la cadena de valor y no se puede justificar la ruptura de esa cadena con la comunicación. La empatía no es quienes los trabajan, los construyen y quienes los compran. Esa valoración de la importancia de las personas que están alrededor construye una empresa. Claro que hay empresas que han tenido que bajar la persiana, el telón, y han tenido que esperar. Bueno, también esa espera hay que comunicarla. Estamos a la espera, estamos haciendo nuevos planes, estamos haciendo nuevos proyectos, estamos analizando lo que vamos a hacer. Pero no estamos muertos, estamos inertes, no sabemos por dónde ir, porque esas incertidumbres solo pueden provocar más incertidumbres. Ya no solo eliminar la posible reputación y empatía, sino contribuir a un ambiente que no ayuda en nada, porque el ambiente de incertidumbre, de preocupación,
no nos ayuda en nada en medio de ninguna situación y obviamente menos en medio de una crisis y de una pandemia. Carlos, dentro de todo esto que nos platicas, ¿crees que haya estrategias que se están aplicando en el extranjero y que no se han aplicado en México y que puedan ayudar, por supuesto, a superar esta situación al interior de las empresas? María Elena, siempre nos gusta mirar al extranjero para ver qué se hace en todos los campos, pero tengo que reconocer que en el campo de la comunicación y en medio de esta pandemia, realmente México ha tenido empresas que lo han hecho extraordinariamente bien. Lo han hecho bien los bancos, lo han hecho bien las empresas de alimentación, lo han hecho muy bien los medios de comunicación, lo han hecho muy bien las empresas de consumo. Yo creo que tenemos grandes modelos en México que podemos imitar. Muchas veces en México tratamos de quedarnos callados como para no mover demasiado la situación y no agitar las aguas. Aquí ha habido mucha valentía en general por parte de las marcas y casi algunos corporativos internacionales han tenido que poner freno. Pero la comunicación en México ha sido clara, empática, a veces poco valiente. Creo que en eso sí podemos mejorar, pero tenemos que reconocer que ha habido un muy buen nivel de comunicación por parte de las empresas, particularmente bancos, medios, empresas de consumo y empresas de nutrición y alimentación. Carlos, enfatizas mucho a lo largo de la charla el concepto de la valentía. ¿Qué debemos entender por valentía por parte de de esos generadores de contenidos a las audiencias que son las grandes empresas y también las medianas y las pequeñas, porque no hemos hablado tampoco de las chiquitas? Sí, yo creo, Darío, que justamente la valentía ha sido uno de los grandes componentes de la comunicación en estos momentos de pandemia. Las empresas tienen que salir a decir lo que piensan en terreno político, en terreno social, en terreno de salud, en terreno económico y obviamente lo que piensan, no lo que se les ocurre o lo que más o menos han oído por ahí. Yo creo que hay que salir a decir lo que realmente está sucediendo. Hay empresas que han tomado la decisión, por ejemplo, de seguir trabajando y lo han comunicado y lo han razonado y está bien. Quizá el haber tenido un equilibrio entre la salud y la economía hubiera generado un mejor balance de vida para muchas personas. Todos nos podemos equivocar, pero hay que tener la valentía de salir a decir determinadas situaciones. También ha habido algunas empresas que han dicho, no tenemos nada que decir, está muy bien, es mejor no decir cosas mediocres o que no agregan valor. Y ha habido otras que han dicho, nos vamos a callar porque hay un gran problema de salud. Y eso es una falta de compromiso y, como bien señalábamos, de valentía. Hay que salir a hablar, hay que salir a estar en la vanguardia, en la trinchera, porque las empresas están ahí, en la trinchera de los países, defendiendo la economía, la salud, la calidad de vida de las personas. Y quedarse callado no es una opción. Carlos, ante un eventual repunte en los contagios de COVID y la posibilidad de que regrese el confinamiento, ¿cuál sería el mensaje que deberían de transmitir las empresas? Yo creo, mi querido Rogelio, que estos momentos de pandemia y de crisis nos transmiten muchos aprendizajes. Y tenemos el caso de los rebrotes en Europa, particularmente de países tan cercanos como Italia y España. Finalmente tenemos muy claras las soluciones que nos han propuesto los epidemiólogos. La distancia, el cubrebocas, lavarse las manos, no acudir a lugares públicos. Y después del primer confinamiento en Europa, la gente se sintió libre o se sintió harta y salió por estos caminos a las fiestas, a los lugares encerrados. Las empresas son corresponsables de la comunicación política y de la comunicación de los gobiernos. Toda esta normativa y estos criterios de salud los deben estar transmitiendo y los deben estar comunicando. Y somos todos corresponsables de hacerlo. Nadie puede quedarse en la estacada diciendo, no, eso le corresponde al gobierno, eso le corresponde a los medios, o estamos todos en un problema tan fuerte para solucionarlo, o simplemente estamos eludiendo nuestro compromiso social. Y creo que está bien claro, viendo lo que ha pasado en otros países, lo que hay que hacer. El otro modelo, por ejemplo, es el de Corea, que ha multiplicado las pruebas, o el ejemplo de las universidades y escuelas en Estados Unidos, que hacen pruebas semanales.
las empresas deberían hacerlo y comunicarlo, de tal manera que haya un cuidado real de los empleados y de todos los que participan en el entorno de la empresa. Carlos Herrero, director general de Estrategia y Medios, queremos darte las gracias por acompañarnos esta noche en Índice Económico. Sin duda, tus conceptos muy claros van a ayudar a muchos de los empresarios que nos escuchan. Pues muchísimas gracias, Rogelio, Darío, María Elena. Gracias, buenas noches. Pues vaya reto el de comunicar en medio del confinamiento, en medio de la incertidumbre,